Hola, ¿cómo están? En este video vamos a explicar el teorema del valor medio generalizado o teorema de Cauchy. Para esto vamos a repasar algunos conceptos útiles, empezando por la pendiente de la recta tangente. Como saben, la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un determinado punto que llamaremos C es igual a la derivada de la función en ese punto. Entonces, para cualquier C donde existe una recta tangente, esa recta tangente va a tener como pendiente a la derivada. Después tenemos a la pendiente de la recta secante, que no es más que una recta que corta a la función en dos puntos A y B. Su pendiente se calcula como el desplazamiento vertical que existe de A a B sobre el desplazamiento horizontal. En otras palabras, si tenemos una función f como la de acá, la pendiente va a ser f de b menos f de a, componente vertical, dividido por b menos a. Nosotros vamos a utilizar esta notación de ahora en adelante. Ahora sí, vamos a ver el enunciado del teorema de Cauchy, que nos dice: dadas dos funciones f y g, que son continuas en el intervalo cerrado a-b y derivables en el intervalo abierto entre a y b, entonces existe al menos un punto C entre a y b tal que se cumple esta igualdad. Bueno, vamos de a poco. ¿Qué quiere decir que las funciones sean continuas en AB? Que sean continuas básicamente quiere decir que todos los puntos de sus gráficas están unidos, desde A hasta B incluidos. Que las funciones sean derivables entre A y B sin incluir, quiere decir que va a existir una recta tangente a cada uno de los puntos interiores. Para esto la gráfica no tiene que tener puntos angulosos ni nada por el estilo. Si las dos funciones cumplen con estas propiedades, el teorema de Cauchy nos asegura que va a existir como mínimo un punto C intermedio que hace esta igualdad verdadera, que hace que se cumpla esta igualdad. Ahora, ¿cuál es la igualdad? Bueno, la igualdad dice que la derivada de g en el punto C por f de b menos f de a es igual a la derivada de f, evaluada en C, por g de b menos g de a. Vamos a reescribir esto para que tenga un sentido más práctico. En el caso de que g de a y g de b sean distintos y que además la derivada de g en C no valga 0, estas condiciones, ahora vamos a ver por qué son, podemos escribir el teorema de esta otra manera. Bien. Las condiciones estas de que g de a y g de b sean distintos y g derivada de c valgan 0, bueno, pueden ver acá que es para que la división se pueda realizar, no quede indeterminada. Bien. Ahora, esta otra expresión nos dice algo más interesante. Primeramente, lo primero que podemos ver es que la derivada de f dividido la derivada de g en un mismo punto va a ser igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que si se cumplen las condiciones del teorema, va a existir como mínimo un valor c entre a y b tal que el cociente entre las pendientes de las rectas tangentes a cada función es igual al cociente entre las pendientes de las rectas secantes a los extremos de cada función. Bien, veámoslo en un gráfico, así se entiende un poco mejor. Si yo tengo una función f y una función g, calculo la pendiente de cada recta tangente en C. Este punto C, lo único que sabemos es que está entre medio de A y B. Entonces, yo calculo las pendientes, divido la de f por la de g, y ese resultado me tiene que dar igual al cociente entre las pendientes de estas otras rectas secantes. Como habíamos visto
antes, la fórmula de la recta secante, el término de abajo se cancela y nos termina quedando esta expresión. Otra forma de decir lo mismo es pensando todo el término de la derecha como una constante k. Entonces el teorema nos estaría diciendo que existe un valor c en el que la pendiente de la recta tangente a f es k veces la pendiente de la recta tangente a g. En todo caso, la interpretación se la daremos nosotros según el problema, ¿no? Bien. Vamos a tratar de demostrar este teorema a partir de otro que es el de Rolle. El teorema de Rolle nos dice que sea f una función continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el abierto a b, si además f de a es igual a f de b, entonces necesariamente va a existir un valor c intermedio tal que la derivada de la función valga 0. Este teorema es muy intuitivo porque si la función empieza creciendo, bueno, va a tener un punto en el que va a dejar de crecer para volver a valer lo mismo. De igual manera, si fuera al revés, si empieza decreciendo, va a tener un punto crítico en el que vuelva al valor original. Entonces, partiremos de una función auxiliar h de x en la que podremos aplicar el teorema de Rolle. Esta función auxiliar es esta de acá, que es una función que está compuesta por otras dos. Tanto f de x como g de x cumplen las condiciones del teorema de Cauchy, que ya las sabemos, ser continuas en el cerrado AB y derivables en el abierto. Por consiguiente, h de x también es continua y derivable en los respectivos intervalos, por ser la resta de dos funciones que cumplen estas condiciones, ¿no? Además, como pueden comprobar, si x vale a, o sea, si yo reemplazo a acá y acá, me da esto. Y cuando yo reemplazo por b acá y acá, me da exactamente lo mismo. Es decir que h de a es igual a h de b. Pueden comprobarlo. Entonces, ya que se cumplen estas condiciones, se puede aplicar el teorema de Rolle y por lo tanto existirá un valor c entre a y b para el que la derivada de h valga 0. La derivada de h en ese punto. Bueno, entonces, continuemos derivando h e igualando a 0 cuando x es c. Bien, ¿cómo es la derivada de la función? Bueno, todo este término de acá es una constante multiplicada a la función g. Entonces, bueno, esto derivado va a ser, la constante queda igual, g de x la derivamos. La escribimos así, g derivada. Lo mismo para todo esto. Esto de acá es una constante, queda igual, y f de x la derivamos. Ahora, ya reemplazamos x por c, entonces podemos igualar a 0 la función. Por último, solo nos queda reordenar los términos. Paso esto sumando para allá. Y nos queda nada más y nada menos que el teorema de Cauchy en la forma original que vimos. Esta demostración rápida que hicimos también se puede hacer a partir del teorema de Lagrange, que de hecho el teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy en el que la función g vale x. Eso lo pueden comprobar también. Bueno, para que se entienda un poco mejor vamos a aplicar el teorema a un ejercicio. El ejercicio nos dice: dos vehículos F y G parten del punto de inicio al mismo tiempo. Luego de 3 horas, F se encuentra a 18 kilómetros y G a 9. Posteriormente, F y G se cruzan en su viaje. Indicar cuál afirmación es necesariamente verdadera. Y acá están las dos afirmaciones. Antes que nada vamos a plantear algunos términos.
vamos a llamar f de t a la posición en función del tiempo del vehículo f, g de t a la posición de g en el tiempo, y como sabemos, la derivada de la posición en el tiempo no es otra cosa sino la velocidad de los vehículos. Por ende, f derivada de t va a ser la velocidad de f en el tiempo y g derivada de t va a ser la velocidad de g en el tiempo. Además, las funciones f y g cumplen las condiciones del teorema. Vamos a asumir que cumplen. Bueno, por representar la posición de los automóviles, las podemos suponer como continuas. Y además también vamos a suponer que en cada momento van a tener una determinada velocidad, es decir, que va a existir la derivada en cada momento. Bien, vamos con la afirmación número 1. El vehículo F viajó al doble de velocidad que G en algún momento. ¿Qué datos tenemos? Bueno, dice que los vehículos parten del punto de inicio, o sea, que parten de un mismo lugar. Por ende, f de a va a ser igual a g de a, y lo vamos a tratar como el punto 0. Y al mismo tiempo, por ende, vamos a tomar el tiempo a como la hora 0. Luego de 3 horas, nos dice, 3 va a ser nuestro b, f se encuentra a 18 kilómetros y g a 9. Bien, con estos datos ya podemos plantear el teorema de Cauchy. Acá lo tenemos. Si reemplazamos, f de a 0, g de a vale 0. Esta división de acá nos da 2. Puedo pasar multiplicando g derivada y me termina quedando que la velocidad de f en un instante c es igual a 2 veces la velocidad de g en ese mismo instante. Y esto es exactamente lo que nos decía la afirmación 1. El vehículo f viajó al doble de velocidad que g en algún momento. Por ende, la afirmación 1 es verdadera. Bien. Vamos con la afirmación 2. El vehículo G siempre viajó más lento que F. Bien. Vamos a tomar los mismos datos, excepto por el instante B, ¿no? Después nos dice, el enunciado nos decía que F y G se cruzan en su viaje. Que se crucen en su viaje quiere decir que van a compartir una posición, por ende, f de b sub 2 es igual a g de b sub 2. Y si se cruzan, lo hacen en espacio y en tiempo, por ende, van a compartir un b también, mismo tiempo. Ahora, vamos a reemplazar los datos en el teorema de Cauchy, f de a vale 0, g de a vale 0. Y nosotros sabemos que f de b sub 2 es igual a g de b sub 2 porque los autos se cruzan. Por ende, este cociente nos va a dar 1. Si la derivada de f entre la derivada de g nos da 1, quiere decir que en un momento c sub 2, la velocidad de f fue igual a la velocidad de g. Pero la afirmación 2 nos decía que g viajó siempre más lento que f. Por ende, la afirmación 2 tiene que ser falsa. El teorema de Cauchy nos asegura que en un instante c sub 2, no sabemos cuándo es ese instante, pero nos asegura que en algún momento g tuvo que viajar a la misma velocidad que f para cruzarse, ¿no? Por último, vamos a ver una continuación de este problema con las fórmulas. Nos dice, ¿en qué momento se cumple la afirmación 1 si la posición en función del tiempo de f está dada por 6t y la posición de g está dada por t cuadrado? Bien, retomemos la afirmación 1. La velocidad de f es el doble de la velocidad de g. Ahora, vamos a derivar f de t. La derivada de 6t es 6. Y la derivada de t cuadrado es 2t. Bien, acá ya reemplazamos por c. Entonces, si yo multiplico esto y después divido,
me queda que c vale 1,5. Vamos a comprobarlo rápidamente, que a la hora y media las velocidades eran, la de f era 6 kilómetros. La velocidad de f siempre fue 6 kilómetros porque viajó a velocidad constante. Y la velocidad de g a la hora y media es 2 por 1,5, o sea 3. Entonces, pueden comprobar acá que la velocidad de f era el doble a la hora y media.